Hay varios que han pasado ya y han dicho que les tiembla todo. Yo tengo ya, no sé, más de 25 años de exponer, no solo a nivel de iglesia, pero antes Dios me regaló la oportunidad de trabajar en un instituto donde funcionaba como conferencista. Y no digo esto para presumir, sino para confirmar que si hoy, particularmente hoy, yo también estoy en un puro temblor, debe ser que hay algo especial aquí esta mañana. Porque no puede ser miedo escénico, porque no lo tengo. Mi esposa sabe que me paso de payaso y yo no tengo problemas con eso, pero es evidente que lo que hemos estado escuchando durante todos estos minutos toca las fibras de cualquier corazón que se sensibiliza ante la realidad de un Dios todopoderoso que da nuevas oportunidades. Y solo de verdad que un corazón endurecido podría repeler semejante cantidad, semejante fluido de testimonios reales. La repelencia de los corazones es algo, por desgracia, habitual. Cuando Jesucristo desarrollaba su ministerio en el área de Capernaum, porque Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio en el área de Capernaum, debido a que la zona de Galilea era un poco menos conflictiva para explayar ideas. Lo que en Galilea te podría causar un conflicto más o menos, quizás cárcel, en Judea te podían matar por eso. Entonces Jesús centra su mensaje y explaya sus ideas en el área de Capernaum, es donde él más desarrolló. Él se fue a vivir allá. El Evangelio de Mateo nos dice que él salió de Nazaret después de que le dan la noticia de que Juan el Bautista fue asesinado y se fue a vivir a Capernaum. Y él empieza a desarrollar su ministerio allí. Y es tremendo poder leer en las Escrituras cómo la gente reconocía que él hablaba como quien tiene autoridad, pero repelían el mensaje. Con la parábola del sembrador, Jesús deja claro que lo que ocurre con el mensaje, que es una semilla que se siembra, no tiene que ver con la semilla, porque de hecho la semilla es de buena calidad. Si la semilla es la palabra, la semilla está garantizada. El resultado de si va a haber fruto o no, enseñó Jesús a través de esa parábola, tiene que ver con la calidad del terreno donde esa semilla cae. Si es un terreno endurecido, probablemente la semilla nunca penetre y no dé fruto. Pero en lo que Jesús llamó buena tierra, refiriéndose a corazones receptivos, la semilla puede dar un fruto muy, muy grande. Y es lo que creo que va a pasar esta mañana en este lugar. Amén. Es un inmenso placer para mí y para mi esposa. Yo también quiero presumir, así como Osquitar, porque Osquitar armó el problema aquí diciendo que su esposa era la más bella, y no dudo, Osquitar, que tu esposa está entre las más bellas, pero la mía también. Y entonces voy a pedirle que, no sé si se puede poner de pie para que la vean. Sí. Esa es mi esposa. Gloria a Dios. Ella fue la que se sacó la lotería. No, cuando mi esposa me conoció, yo era un delincuente, debía muchos años de prisión y no fue fácil. No fue fácil. Alguna vez he compartido algo de eso, ¿verdad? Por aquí, hermano. Bueno, gloria al Señor. Es un inmenso placer para mí, para mi esposa, mis dos hijos más pequeños. Tenemos un hijo mayor ya con una vida hecha, pero para los que estamos hoy aquí, de la familia, es un inmenso placer estar por acá, debido a la gracia de Dios que ha movido al corazón de los organizadores de tan maravilloso evento a formularnos la invitación, que por supuesto recibimos de muy buena gana, debido a que hemos cosechado no solo bastantes amigos, pero muy buenos amigos aquí en el sector de San Carlos. Es un privilegio compartir con gente de tantos sectores, y especialmente con hermanos de Nicaragua. Un verdadero placer. He estado por allá en su país alguna vez, llevando también la semilla del Evangelio. Me he encontrado con gente de un calor muy especial, gente muy amable, muy cariñosa. Es un placer compartir con ustedes también. Me sorprendió ver lo escandalosos que están los Cartagos desde que quedaron campeones.
Nadie los para desde entonces. Pero no sé si es que San Ramón va a subir a primera división. Yo no sé si eso augura que San Ramón en algún momento va a subir a primera y va a quedar campeón, pues están muy bulliciosos. De verdad es un verdadero placer, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Y nada, que conforme a lo solicitado he preparado una exposición a la que he dado como título una pregunta. Y esa pregunta es: ¿cuál libertad? Esa es la pregunta que va a funcionar como título para esta exposición. ¿Cuál libertad? Estará basado en el texto de 2 de Corintios 3:17, que precisamente funciona como el lema de esta quinta convención nacional, y que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces he titulado esta exposición ¿cuál libertad? Porque uno puede hablar de libertad, pero ciertamente decir hay libertad es una cuestión bastante ambigua, porque podría ser libertad de cualquier cosa, ¿no? Yo he conocido, y estoy hablando con causa de conocimiento, yo he conocido gente que está en una prisión y está libre porque está en Cristo Jesús. Yo he conocido gente en la calle que no tiene ni trabajo, ni hora de entrada, ni nada. Cualquiera podría suponer que eso es libertad, y sin embargo están presos de un cartón, presos de un vicio, están presos del flagelo de una vida espantosa. Entonces el concepto de libertad es bastante ambiguo y creo que hay que definirlo. ¿De cuál libertad nos está hablando el apóstol Pablo, quien es el escritor de esta carta que él escribe a la gente que vivía en la ciudad de Corinto? ¿De cuál libertad está hablando Pablo en este versículo que resulta ser el lema de esta quinta convención nacional de FOMUNEC? Ya lo averiguaremos en unos minutos. Oremos al Señor. Padre eterno, Señor y Dios todopoderoso, una vez que nos exponemos ante tu palabra, en este caso el versículo de la carta, de la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, Señor, podemos leer las 16 palabras que hay en este versículo, pero comprender el mensaje que está de fondo situado en ese lugar para bendecir nuestras vidas es algo que solo podremos obtener, es algo que solo podremos llevarnos de este lugar si con el mismo espíritu que tú inspiraste a Pablo para decir estas palabras, si con ese mismo espíritu nos abres el entendimiento, nos preparas el corazón y nos dejas entender de qué se trata. Solo si el mismo espíritu que escribió esto nos dice de qué se trata, podremos entenderlo. Nosotros reconocemos nuestra incapacidad, Dios mío, delante de ti. Quienes han pasado a dar testimonio antes de esta presentación han dicho abiertamente que habían perdido el control y que fuiste tú quien lo tomó. Te pedimos por tanto, oh Dios, toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y ayúdanos a entender esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El versículo lema, lo repito nuevamente, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Debo reconocer que cuando los organizadores me comunicaron que iban a usar esta cita bíblica como lema de la convención, y cuando me dijeron que la tarea que me estaban asignando era precisamente desarrollar un tema sobre la base de este lema, entendí que estaba metido en un serio problema, que se trataba de un reto importantísimo. ¿Por qué? Porque hay una gran profundidad teológica detrás de esas 16 palabras de Pablo. Es decir, el tema no es tan simple y no podemos ser tan superficiales como creer simplemente en que hay libertad. Porque como dije, el término es bastante ambiguo. ¿De cuál libertad está hablando Pablo? Es el tema. Y eso podemos entenderlo solo si revisamos el contexto que precede a estas palabras. Entender de qué estaba hablando Pablo. Si prestamos atención al lema, al versículo que funciona como lema de esta quinta convención, notaremos que el versículo empieza diciendo porque. Así empieza, dice porque el Señor es el Espíritu. Porque. Ese porque es una expresión conectiva.
Es decir, es una expresión que conecta algo con algo. Si yo les digo a ustedes en este momento, porque estoy muy feliz, ustedes van a decir, hay algo que falta, ¿no? O sea, entendemos que estás feliz, pero estás diciendo que esa es la razón de algo, y no nos has dicho cuál es ese algo. Eso es lo que sucede con esta nota, con este versículo. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, tenemos que entender qué es lo que Pablo ha venido explicando antes para poder comprender con exactitud qué es lo que él está expresando en este texto. A todas luces quiere decir que las palabras que el apóstol Pablo pronuncia en este versículo son en función de algo que él ha venido explicando antes. Ese porque indica que las palabras de ese versículo son la razón por la que Pablo dijo algo. Pero ¿qué fue lo que Pablo dijo? Este texto es apenas un fragmento de todo un contexto, donde el apóstol Pablo ha estado enseñando dos cosas muy importantes que no podemos dejar de lado. Y es por eso que voy a suplicarles que, así como me están concediendo de manera tan amable su atención, me regalen también una porción de su paciencia, porque aunque no pretendo aburrirlos con una clase de teología, sí me parece que merecen una explicación, al menos en palabras sencillas, del contexto que antecede a este versículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me regalan ese tiempo? ¿Sí? Bien. Naturalmente me voy a esforzar por expresar esta profundidad teológica de Pablo en palabras sencillas y en pocas palabras. Pablo está hablando de dos cosas acá. Antes, cuando ustedes lleguen a sus casas, pueden confirmar lo que les voy a decir. Pueden revisar el contexto antes de llegar a este versículo, es decir, desde el principio del capítulo 3, y van a notar que Pablo viene hablando hace rato de dos cosas. Pablo viene hablando básicamente de la imposibilidad que nosotros tenemos de cumplir la ley. Pablo viene enseñando que para el hombre, para el ser humano, es simple y sencillamente imposible cumplir la ley. El hombre no puede cumplir la ley de Dios. Eso es lo que Pablo viene enseñando. No hay hombre que cumpla la ley de Dios. Pero paralelo a esa enseñanza, Pablo viene advirtiendo también que hay una esperanza. Un hombre en el siglo I caminó por las calles de Galilea, y aunque fue tentado en todo, lo hizo sin cometer ningún pecado. Hubo un hombre que cumplió toda la ley. Hubo un hombre que jamás pecó. Hubo un hombre perfecto, su nombre Jesús de Nazaret. Y en ese hombre hay esperanza, porque mientras que nosotros no podemos cumplir la ley, el que cumplió la ley está dispuesto a regalarnos la salvación, a pesar de que nosotros no podemos cumplir esa ley. Es decir, si la salvación fuera por el cumplimiento de la ley, no hay nada que hacer. Apague y vámonos, hermano. No, es decir, ni 80 convenciones de estas nos salvan ya. Porque es imposible para nosotros cumplir la ley. Pero Pablo nos habla paralelamente a esa enseñanza de la maravillosa oportunidad que se abre frente a nuestros ojos cuando Cristo, después de haber cumplido la ley, dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es como si nosotros no tuviéramos la capacidad de pagar la cena, de pagar el almuerzo del restaurante donde nos metimos, y vamos a ir a prisión por deuda. Pero separar a alguien que tiene la capacidad de pagar todos los platillos del restaurante y dijeran: si solo dices que yo pagué por ti, puedes irte en paz. Eso es lo que Pablo viene enseñando hace rato atrás de este texto. La imposibilidad que el hombre tiene de cumplir la ley, paralelo al hecho de que Cristo cumplió la ley y nos da la salvación. Ahora, tenemos que definir otra cosa. ¿De cuál ley está hablando el apóstol Pablo aquí? Porque hay muchas leyes. Pablo está hablando de la ley del antiguo pacto, lo que mucha gente llama la ley de Moisés. Y los que tienen como base la película donde Charlton Heston es Moisés y Julie Brainerd es Faraón, esa película se llamaba ¿cómo? Eso, hermano. Los 10 mandamientos. Entonces, hay gente que piensa que la ley son los 10 mandamientos. Dicen, esa es la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Bueno, se sorprenderán ustedes de saber que no es así.
Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es lo que en teología llamamos el Pentateuco, y es lo que los judíos siempre han llamado la ley. La ley no son solo los 10 mandamientos, la ley son todos los preceptos ordenados por Dios desde el Génesis hasta Deuteronomio. Entonces no pueden ser solo 10 mandamientos. Cuando ustedes lean el Nuevo Testamento y noten que Jesús o cualquier otro protagonista en su lectura dice la ley y los profetas, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, que para entonces ya estaban escritos en el primer siglo, y las escrituras de los profetas mayores y los profetas menores. Así que si alguien piensa que la ley son solo 10 mandamientos, está equivocado. El decálogo, los 10 mandamientos, como se llama a esa lista de mandamientos, fue una lista que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí cuando iban saliendo de la opresión egipcia. Esa lista de mandamientos aparece en el libro de Éxodo y aparece en el libro de Deuteronomio, pero son solo 10 de muchos mandamientos. Para que ustedes tengan una idea, el Talmud, que es la obra monumental judía donde por siglos los rabinos judíos han hecho interpretaciones de la ley, establece que el rabino Simlai del siglo III contabilizó 613 mandamientos, no son 10. Este rabino contabilizó 613 mandamientos. Y siglos después, en el siglo XII, si mal no recuerdo, Maimónides, otro rabino muy destacado de la cultura judía, dividió esa lista de 613 mandamientos en una lista de mandamientos positivos y otra de mandamientos negativos. Lo que él quiere decir es que dividió toda la ley, los 613 mandamientos. ¿Qué 613? Imagínate que cuando a mí la doña me dice, no toque eso, ya está duro el asunto. Pues ahora imagínese hacerle caso a 613 mandamientos. Es difícil, ¿no? Y por eso Pablo viene enseñando, nadie puede cumplir la ley. Maimónides dividió esto en 2 secciones y él estableció los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Es decir, los mandamientos que dicen lo que usted tiene que hacer, esos eran 248. Y los mandamientos de las cosas que dicen lo que usted no tiene que hacer, lo que está prohibido. ¿Sí? ¿He sido claro? Una lista de mandamientos que dice, usted tiene que hacer esto, y otra lista que dice, esto es lo que no tiene que hacer. Maimónides dividió eso así y sumó 248 de un lado, 365 del otro y confirmó 613 mandamientos. Ahora, tenemos otro problema. ¿Sabe qué dicen las Escrituras ya en el Nuevo Testamento, recordando o reafirmando lo que el Antiguo Testamento dice? Dice, cualquiera que guardare toda la ley, Santiago capítulo 2, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende un punto, se hace culpable de todos. Oiga usted. A ver, 613 mandamientos, hermano, y usted que se ve buena gente debe estar cumpliendo unos 588, pero resulta que se equivoca en uno, y la palabra establece que si usted se equivocó en uno, ya violó toda la ley. Y cualquiera diría, que injusticia, oiga, eso está mal, no es justo. No, así funcionan todas las leyes. Yo recuerdo una vez que me pasé un semáforo en amarillo, yo no vi que había un oficial de tránsito por ahí, no lo vi, jamás lo vi. Obvio, si lo hubiera visto no paso. Yo paso la luz en amarillo y unos metros más adelante me alcanza el oficial de tránsito en su motocicleta y cuando él se baja de su moto, él me dice, acabo de cometer una infracción a la ley de tránsito. Yo dije, no, bro, nada más me pasé uno en amarillo. Él dice, sí, es una infracción a la ley de tránsito. ¿Sí o no? Y así es como lo vemos todos. Ni se me queden viendo así, porque así lo vemos todos. Mire la señora, en la ley de la esposa, el marido tiene que ser responsable, amoroso, comunicativo y guapo. Y sí o no, señora, que si su esposo digamos que es responsable, es amoroso, pero no es comunicativo, ¿qué? ¿No está rompiendo toda la ley? O usted dice, es una maravilla de hombre, dijo Chibolo. No, usted dice, no, o sea, me queda debiendo, porque o me cumple todo, ¿sí o no?
¿Sí, sí, sí o no, señora? Nosotros los esposos también. En la ley del esposo la mujer tiene que ser guapa, que eso ya lo cumplen todas. ¿Cuántas dicen amén? Eso. Pero también tienen que ser señoras recatadas, educadas, que cuando uno la lleva en un lugar y le dieron ya su desayuno, no vaya y se traiga 3 platos, qué vergüenza. Y en feria es gratis y van a pensar que yo no le tengo comida en la casa. Y sí o no, que si la señora falla en algo, para uno ya violentó toda la ley. Bueno, así es como Dios ve este asunto. Y Juan en su primera carta dijo, todo aquel que comete pecado infringe toda la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Usted infringe un punto de la ley, está infringiendo toda la ley. Y le digo, ¿cuál es el pecado? Perdón, ¿cuál es el problema? Que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es, y no hay cómo no pecar, porque con 613 mandamientos, ¿quién no falla? Y sobre todo si la ley dice que con uno que usted corrompa, ha corrompido todos. Estamos metidos en un problema serio, realmente. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga completamente el bien y nunca peque. Eso lo dice la Biblia. ¿Vamos a contradecir eso? No se puede. Eso dice Eclesiastés. Ciertamente, estoy leyendo Eclesiastés 7:20 para quienes quieran confirmarlo luego en sus casas. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre, no existe un hombre en la tierra, tal vez en Venus, en otra galaxia, pero en esta tierra no hay un hombre, dice, que nunca peque. Todos hemos pecado delante de Dios, con 613 mandamientos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y es a esto a lo que Pablo está refiriéndose antes de llegar a nuestro texto lema. Los hombres no pueden evitar pecar. Ninguno cumple la ley. Aquí Pablo ha dicho, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y entonces muchos han cogido ese versículo para decir que no es necesario estudiar la Biblia, porque la mucha letra mata. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo dice la letra mata, está diciendo la ley escrita. Eso es lo que significa. Si usted lee el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, ahí está traducido así: la ley escrita mata, mas el espíritu vivifica. ¿Por qué la ley escrita mata? Porque nadie puede cumplirla, y si usted no cumple, la paga del pecado es muerte. Entonces la ley escrita mata, mas el espíritu vivifica, porque en la relación con Cristo lo único que necesitas es que Él te perdone. Y si Él te perdona, te otorga la vida eterna. Esa es la dicotomía que Pablo ha venido presentando antes de llegar a nuestro texto. Pero no crean ustedes que es difícil cumplir la ley solo porque son 613 mandamientos. Aún fueran solo los 10 mandamientos, no hay quien cumpla todos los 10 mandamientos. Y le voy a decir especialmente por qué. Porque la óptica divina no es igual que la óptica terrenal en muchas ocasiones. Por ejemplo, usted podría decir, amigo mío, yo nunca le he dado vuelta a mi esposa. Yo no conozco el adulterio porque nunca me ha acostado con otra mujer. ¿Ah, en serio? Oiga lo que dice Jesús en Mateo 5:27. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. ¿Cómo ven? Está difícil, ¿no? Y hay hombres que dicen, no, yo nada más me estoy mensajeando ahí. Yo le mandé una foto así, pero nada que ver. Bueno, en la óptica divina ya eso es adulterio. También usted podría decir, yo nunca he matado a nadie. Nunca he matado a nadie. Ese pecado sí no lo tengo yo, fíjese usted. En la vida he pecado a nadie. Oiga las palabras de Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es igual a un homicida. ¿Quién no se ha enojado alguna vez como para decir que ganas de matarlo?
¿Quién no? ¿Quién no se ha enojado alguna vez tanto con alguien que lo aborrece? Bueno, Juan dice, todo aquel que ha aborrecido a su hermano ya ha sido calificado por Dios como un homicida. Entonces, amigos míos, claramente en la óptica divina, la intención del corazón ya es una infracción de la ley. La intención del corazón, ya ahí usted está fallando. Ya ahí usted y yo pecamos. Por eso nadie puede cumplir la ley. Ahora, esto tampoco puede sonarnos exagerado de parte de Dios y decir, pero qué exagerado. O sea, si uno no ha cometido el ilícito, nada más porque lo pensó ya está pecando. Sí, eso dice la Biblia. Pero nosotros no dejamos de verlo igual. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted se da cuenta que yo he estado haciéndole números a su carro y que yo he estado planeando en mi corazón, en mi mente, ¿cómo le podría robar el carro yo a este tipo? Pero finalmente no se lo robo. Si usted supiera lo que yo pensé, usted me deja cuidando su carro. Y yo podría decirle, bro, pues nunca se lo he robado, ¿qué le pasa? No, pero, ya lo pensó. Usted podría saber de un tipo que dice, ese chiquillo de esa señora me cae mal, a mí me lo ponen, lo tiro en un hueco y lo tapo y digo que el Will hace güey, no sé qué se hizo. Ese Will insoportable. Pero finalmente el tipo no lo hace, nada más lo pensó. Si usted ocupa que le cuiden su hijo, ¿usted va a dejar ese tipo cuidando a su hijo? ¿Verdad que no? Ahí entendemos por qué Dios nos dice, cualquiera que ha anhelado eso en su corazón ya pecó. Porque el pecado surge en la intención del corazón. Muchas veces se concreta delante de los ojos de los hombres que tenemos una visión finita en el hecho consumado, pero Dios que ve los corazones, Dios que dice la palabra, no ha subido la palabra a mi boca y tú ya la conoces, ahí ya hace rato pecamos. De manera que es imposible para el hombre cumplir la ley. Y entonces Pablo ha estado enseñando eso. ¿Sabe qué dice Pablo en Gálatas 3:24? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Qué está diciendo Pablo? La ley ha sido como un maestro. Un ayo es un maestro, es alguien que cuida y dirige los niños de una persona. Entonces Pablo dice en Gálatas 3, la ley ha sido como un maestro que nos ha enseñado dos cosas. Una, no podemos cumplir la ley, estamos destinados al infierno. Dos, necesitamos un Salvador. La ley nos enseña eso, es decir, cuando te das cuenta que no puedes cumplir la ley, te das cuenta que necesitas un Salvador, ¿sí o no? Te das cuenta que necesitas un Salvador. Esa es la enseñanza que Pablo ha venido dando antes de llegar a nuestro versículo lema. Y es después de eso que Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora entendemos, ¿libertad de qué? Del pecado. Porque nosotros no podemos ser libres del pecado. De hecho, somos esclavos del pecado. No lo digo yo, porque sea un fanático. Lo ha dicho Jesús. En San Juan 8:34 Jesús dijo estas palabras: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Son palabras de Jesús, no son mías, las puede confirmar en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 84. Jesús dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Usted no peca porque usted quiere pecar, usted peca porque el pecado que mora en usted lo lleva a pecar. Usted es un esclavo del pecado. Yo he sido un esclavo del pecado. Ahora, Jesús no está hablando aquí de alguien que comete un error, está hablando de alguien que practica el pecado. Porque el verbo hacer en esta cita bíblica de San Juan 8:34 es traducido del griego poieo, que significa practicar. Lo que Jesús está diciendo es, todo el que practica el pecado es porque es esclavo del pecado. Esa persona que dice, yo quisiera dejar de tomar, pero no puedo de verdad. Sí, hemos sido testigos de eso, ¿sí o no? Es que yo quisiera dejar de ser tan gritona, pero nada más que me torean
Y ya que se me salen todos los sapos y culebras, es que no es mi culpa, es que usted me busca. Señora, no es que el marido la busca, es que usted es esclava de ese pecado la domina, ese pecado le pone una cadena en el cuello y le dice, grítele a sus hijos, grítele a su esposo, grítele al vecino, hágalo, y entonces a usted le salen los sapos y culebras. Lo voy a matar, y que estoy harto, estoy obstinado, eso me que ya los esposos ya ni, va hermano, ya uno lo que hace es que, sí, ya ese rezo me lo sé, yo todo completo, pues sí. Se lo puedo escribir para que lo lean, güey. Nosotros practicamos el pecado porque hemos sido esclavos del pecado. Una persona no vuelve a encender la computadora otro día y pone pornografía porque se le ocurrió. Voy a fallarle a Dios. No es así. De hecho, la gran mayoría de nosotros nos sentimos mal cuando sabemos que hemos fallado a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué pecamos? Porque hemos sido esclavos del pecado, porque el pecado nos obliga, nos infunde. El hombre que dice, yo quisiera ser amoroso con mi esposa, pero es que no me sale. Cuando me dice que quiere, que pereza cocinar, obvio que la señora está diciendo que lléveme a comer afuera. Cuando la señora empieza y dice, es que, ay, qué pereza, ¿qué hago de comida hoy? Sí, cuando la señora dice, toda la semana cocinando, y ay, otra vez, ayer hice huevo duro, anteayer huevo pateado, tras anteayer tortas de huevo. Y ya, y hoy, usted no quiere ofender a su esposa, varón, pero cuando usted dice, ya ábrase un atún ahí, y la ofendió, usted no lo hizo al propio, es porque usted es un esclavo del pecado que automáticamente peca. El pecado lo empuja y le dice, dígale que se abra un atún para que se arme la bronca. Y entonces usted se manda y dice, ábrase un atún. Y se armó la de San Quintín. Ábraselo usted si quiere y se lo, hermano, se lo abra, cómaselo con todo y lata. No, ¿sí o no? Y es cuando el hombre dice, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? No sabía qué cocinar y yo le di la respuesta, yo le dije que se abriera un atún. Y se enoja. Somos esclavos del pecado, somos impulsados a pecar. Y no es verdad que después de que hemos pecado, volvemos a ver al cielo y decimos, perdóname, estuvo mal, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se han despertado en un motel con alguien que no es su cónyuge? Y en el momento hicieron lo que hicieron, pero al momento de despertar, cuando todo termina y se ven en ese lugar, no se dan cuenta que han pecado. No quieren salir corriendo de ahí y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuántas veces los que tomamos nos bebimos la cantina entera y al día siguiente, cuando sacamos de las bolsas así nada más unas facturillas y unas servilletas todas arrugadas, dice uno, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dios mío, pero ¿por qué me gasté toda la plata? Hasta me había echado aquí aparte lo de la mensualidad de la casa y ¿dónde está? Me lo fumé también. Y nos damos cuenta de que actuamos así porque somos esclavos del pecado. Es por eso que Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero ¿sabe qué dicen las palabras siguientes de Jesús en ese mismo texto? Pero, todos son esclavos del pecado, pero si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, 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 libres del pecado, libres del pecado, libres del pecado, libres del pecado. Ahora entendemos las palabras del apóstol Pablo en nuestro versículo lema de esta maravillosa quinta convención, cuando el apóstol Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Hay libertad de qué? Del pecado. Cuando el Espíritu de Dios, que es Cristo, por eso dice el Señor, refiriéndose a Jesús, es el Espíritu, porque ya Cristo ascendió a los cielos y
envió al Espíritu Santo para morar en la vida del creyente. Cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo entra a morar en tu vida. Tu cuerpo se vuelve la habitación del Espíritu Santo, y esa es la razón por la que Pablo también dice: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos es donde habita el Espíritu Santo? Aquí hay una diferencia, y es que yo en mi propia naturaleza soy un esclavo del pecado. Pero cuando esta maquinaria la entra a gobernar el Espíritu Santo, ahora es Él el que maneja, y Él sí puede decir no a eso, no a aquello, no a eso, no a aquello, y somos libres del pecado porque el Espíritu que mora en nosotros nos ha hecho libres del pecado. Esa es la razón por la que Pablo está diciendo esto, porque el Señor es el Espíritu, porque Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. ¿Sabes por qué no puedes ser el marido que quieres? Porque eres un esclavo del pecado. No quieres gritarle a tu esposa. Mire, y yo sé, señoras, que muchas de ustedes no me creerán y dirán: no le quiere gritar a uno, si ese grita por deporte. No. Señora, créame, y sí o no, varones, no es verdad que sí, se nos sale el grito, se nos sale la conchada, pero en el fondo no queremos maltratar a nuestras esposas, ¿sí o no? Ahí está. Ahora nos vemos en la salida, hermano. Usted sabe, hermano. No queremos hacerlo, pero ¿por qué lo hacemos? Porque actuamos como esclavos. A un esclavo le dicen: haga tal cosa, ¿y qué tiene que hacer? Hacerla. Es más, le voy a poner una prueba. Su esposo le puede... No, una vez vi eso. Sí. Uno en este camino ve cosas tan vacilonas, ¿verdad? Yo he visto un tipo tratando mal a la mujer. Es que usted... Y la esposa sí. Y llega otro tipo y dice: no, si es cierto, usted, señora... Y dice: a mi esposa no le habla así. Oh, fírmame la Biblia. Qué defensor. Es decir, tiene la tendencia, la iniciativa de defender a su dama. No quiere que su dama sea maltratada, pero él mismo la ha maltratado porque él es un esclavo del pecado. Él no hace lo que él quiere, él hace lo que el pecado lo obliga a hacer. Y por eso no puede ser un buen padre, por eso no puede ser un buen esposo, por eso no puede ser la mujer que edifica la casa. Por eso no puede ser la maestra del hogar, porque somos esclavos del pecado. Pero hay esperanza, porque si el Hijo de Dios les libertare esta mañana, serán libres de ese pecado. Y el que no era será un buen esposo, y el que no era será un buen padre. ¿Saben por qué Oscar se pudo parar acá hoy con su familia, y su familia testificó de que él es un hombre de Dios? Porque Oscar ya no gobierna a Oscar, y el pecado ya no esclaviza a Oscar. Oscar es gobernado por el Espíritu de Dios, y ahora es el Espíritu de Dios el que decide. Mi hermano tuvo en su mente odiar y asesinar a su padre de haber sido posible, pero cuando el Espíritu de Dios ingresó en su vida y lo gobierna, no pudimos más ver en esta mañana que un fuerte abrazo entre estos dos hombres que a mí me hicieron llorar. ¿Qué cosas hace Dios? Pero las hace Dios, tú y yo no podemos. Así que esta palabra no es para frustrarte, es para alentarte a tomar la decisión correcta. Tú solo no puedes. No pienses que eres la peor mujer del mundo porque eres la más gritona, la más peleona en la casa. Hay señoras que no se les puede contar nada porque tienen una magia para convertir eso en un problema. Si el esposo va a traer pan y se topó a Pepe y saludó a Pepe, y cuando llega a la casa, si se le ocurre contar eso, el tipo dice: ¿qué problema puede haber aquí? Me he portado lo más bien. Fui, traje pan, vi a Pepe, lo saludé y llegué a la casa. Pero en lo que le cuenta a la doña, y le dice: ¿vieras que vi a Pepe? Y lo saludé ahí.
¿Sí? Con razón no venías. Usted no puede toparse ni a Pepe ni a nadie, porque aquí que nos esperemos a desayunar a las 3 de la tarde. Pero usted tiene que saludar a su Pepe, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Llévese ese pan añejo, porque ya llegó añejo y se lo come con Pepe. Y el tipo dice, pero, oiga, qué creatividad, en serio. ¿Cómo le hace para convertir algo donde no hay un problema en un problema? Pero le digo que, señora, usted no es mala persona, es que usted está gobernada por el pecado, usted es esclava del pecado, y más vale que lo reconozca un día para que corra donde aquel que tiene las llaves de esos grilletes y puede darle libertad, aquel cuyo nombre es Cristo Jesús, por el cual se rompen todas las ataduras, se rompen todas las cadenas, se abren las celdas de las prisiones y la gente y las almas son libres del pecado, de la opresión del pecado. Ahora, no estoy diciendo que cuando uno es cristiano no va a cometer errores, pero ya ahora sí son errores, ya no es la práctica del pecado. Hace un tiempo atrás, y creo que lo conté en la convención pasada, así que me disculpan si lo vuelvo a contar. ¿Se vale repetir cosas? Sí, no importa. Bueno, cuando yo tenía ya no sé cuántos años de caminar con Cristo, y uno ni cuenta se da cómo Jesús está trabajando en la vida de uno, hasta que uno reacciona y uno ve que reaccionó distinto de como reaccionaba antes, y uno se sorprende y dice uno, ay, soy yo, y saca el espejo uno y entonces, no hombre, sí soy yo, porque no lo puede creer uno. Yo, después de algunos años de ya caminar con Cristo y andar en esto, un día esa señora que está ahí me dijo algo que me molestó muchísimo, y me molesté mucho, y empecé a pensar, y me desinflaba así como una llanta hasta allá. No valora. Está bien cuando era un delincuente, un maleante, un ladrón, un drogadicto, un borracho, mujeriego, un malcriado, pero ahora no aprecia. ¿Y sabe qué? Para que se dé cuenta de lo que no aprecia, hoy me voy y me bebo toda la cantina para que se acuerde lo que es tener un impío de esposo. Sí, se me cayeron los anteojos y todo. Y yo me fui, y yo me acuerdo, familia, que me monté en el carro y me fui directo para la cantina. Y busqué una cantina donde nadie me conociera, eso sí, por aquello el testimonio. Y me fui a buscar una cantina. Ser más hipócrita. Y es el libre de eso, ¿ah? Y me fui a buscar una cantina, recuerdo que en Sabanilla, de allá de San José. Y yo veo la cantina, veo que hay así como mucha gente, y yo paro el carro y me bajo y digo, ahora se va a acordar de lo que es tener un impío para que valore. Y me bajé y me fui a meter a la cantina, y lo que les digo es verdad. Yo llegué a la puerta de esa cantina y me llegaron aquellos olores que reconocí, por supuesto. Y de inmediato me di cuenta de que no podía entrar y empecé a llorar como un niño ahí en la puerta de esa cantina, y yo lloraba porque yo quería entrar para darle una lección a ella, pero no podía entrar. Y los tipos en la cantina que estaban tomando eso que se hace, y yo lloraba como un chiquito en la entrada porque yo quería entrar, pero no podía. Ese día me di cuenta que ya no me gobernaba el pecado, gobernaba el Espíritu de Dios que estaba en mí, el mismo Espíritu que me hizo volver a casa y decirle, arreglemos esto, porque somos hijos de Dios y las cosas no pueden caminar así. Y resolvimos las cosas en la comunión de un diálogo que tenía como mediador a Cristo, al Espíritu que si mora en ti te hace libre del pecado. Es la única forma de ser libre del pecado. Ahora, déjame decirte o compartirte solamente un aspecto teológico más, sin intención de cansarte con esos tecnicismos. Pero la Biblia enseña que el hombre por naturaleza es esclavo. ¿Sabía eso? El ser humano es esclavo por naturaleza. El ser humano no nació para ser libre, como dicen todos. Por eso les digo, hay muchas libertades. Quizás seamos libres de una cosa, pero no de otras. El ser humano
según la Biblia, no nació para ser un agente libre, porque el ser humano por naturaleza es un adorador. Usted, mire, esto se llama el argumento etnológico. Cuando uno habla con un ateo y uno quiere presentar argumentos científicos, porque quizás el ateo no te va a recibir los bíblicos. Uno de esos argumentos científicos se llama el argumento etnológico. Está basado en la siguiente pregunta: ¿por qué es que la antropología y la arqueología revelan que no importa en dónde alguien haya existido, en el lugar más remoto de la tierra, y ese alguien siempre adora algo? Adora un palo, o adora el sol, o adora un mono, o adora una palma, algo adora, porque el ser humano está diseñado para adorar. El ser humano está diseñado para dirigirse a alguien más grande que él. Entonces el ser humano por naturaleza es un esclavo. Y este es el punto: o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo, y hay que escoger. Y a usted quizás le suene grosera la palabra esclavo, pero no lo es tanto cuando entiendes quién es tu amo. Escucha lo que dice Romanos 6:18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y lo vacilón aquí es que yo no sé por qué a los traductores les da miedo decir que somos esclavos de la justicia, esclavos de Dios. Entonces, la palabra en griego es la misma, es doulos. Cuando dice fuiste esclavo del pecado, si usted lo lee en griego, dice fuiste doulos del pecado. Y más abajo dice, pero viniste a ser doulos de la justicia. Lo mismo, esclavos de la justicia, esclavos de Dios. En las salutaciones de sus cartas, por ejemplo a la de Tito, cuando Pablo se presenta, él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Si usted lee eso en el original griego, dice Pablo, doulos de Jesucristo, esclavo de Cristo. Eso es lo que dice. Porque entendemos que nacimos para ser dirigidos por alguien, gobernados por alguien, mandados por alguien. Y cuando un hombre dice yo soy libre y hago lo que me da la gana, es falso. Hace lo que el pecado le ordena que haga y no se da cuenta que es un esclavo del pecado. Es mentira que hay una libertad total. El hombre que dice yo hago lo que yo quiero, eso es mentira. Tú haces lo que más te gusta, y ese es el disfraz de la orden del pecado. No es que te gusta más, es que el pecado te tiene preso y te dice que practiques eso. Así que o somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais doulos, esclavos del pecado, habéis sido libertados del pecado y viniste a ser doulos de Dios, esclavos de Dios. ¿Acaso le suena grosero eso? Atención Fomunec, atención Fundación Hombres y Mujeres de Negocios. Ustedes que tienen esa visión de los negocios, díganme si acaso no es un estupendo negocio ser esclavo de Cristo en lugar de esclavo del pecado. Si todavía no lo comprende bien, lo voy a convencer con la palabra en Romanos 6 cuando dice la paga, porque al final ese patrón te va a pagar. Es esclavo pero te va a pagar al final. Y dice, la paga del pecado es... Pero las reglas, o sea, las líneas siguientes dicen, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entienden esto? Si eres esclavo del pecado, si el pecado es tu amo, un día Él te va a pagar, porque sí paga. Y te va a pagar con la muerte espiritual, que es una separación eterna de Dios. Mas la dádiva de Dios, del Espíritu Santo de Dios, es vida en Cristo y es vida eterna en Cristo Jesús. Es libertad del pecado. Así que ¿cuál es el mejor negocio? Definitivamente el mejor negocio es que nuestro amo sea Cristo y no el pecado. Pero mientras Cristo no gobierne tu vida, no puedes dejar de ser esclavo del pecado, porque es tu naturaleza. Escucha las palabras de Jeremías en el capítulo 13, versículo 23. Él hace la siguiente pregunta, oh Dios, a través del profeta. Oigan esto es tremendo.
Pregunta, ¿mudará, o sea, se cambiará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede decir un leopardo, mañana salgo sin manchas? ¿Puede un leopardo decir eso? No, su naturaleza es ser un animal manchado. Y dice, mudará el etíope su piel, o sea, los negritos pueden dejar de ser negros, así mañana dice, mañana salgo blanco y ya. No, eres negro, eres caucásico, eso no lo puedes escoger. Michael Jackson lo intentó y entró en depresión y se murió. El leopardo no puede cambiar sus manchas. El hombre no puede cambiar el color de su piel. Y el ser humano no puede dejar de ser esclavo del pecado si no viene un libertador y lo hace libre. Porque les aseguro que Cristo sí le puede cambiar las manchas al leopardo. Cristo sí podría quitarle las manchas al leopardo porque Él es el creador de la naturaleza. Así que si en esta mañana quieres ser libre del pecado, solo hay una forma, y es la que Pablo apunta en este versículo lema. Entiendan todos, el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad del pecado. Termina Pablo en Romanos diciendo, capítulo 8, ahora pues, después de que le entregas tu vida a Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo Cristo puede hacernos libres de la esclavitud del pecado. No puedes dejar de ser un padre malo, una madre mala, un esposo malo, una esposa mala, un mal empleado, si no eres libre de ese pecado que te impulsa a hacerlo. Y la única salida, según Pablo, después de presentarnos todo este contexto de la esclavitud de la ley, es que Cristo entre a tu vida. Es que dejes de gobernar tu vida y con humildad le pidas a Cristo que gobierne tu vida. Esta mañana, si no lo has hecho, el Señor Jesús te ha convocado con su infinito poder y amor, y es la razón por la que todo ha fluido. Porque Jesús sabe que tú no puedes luchar contra el amo llamado pecado. Puedes escapar por unos minutos, pero más tarde habrás caído en lo mismo otra vez. Y sé que todos pueden testificar de esa verdad. ¿Cuántas veces han intentado salir de eso y no lo logran y se frustran y piensan, yo no nací para esto, yo no puedo abrazar como esos hombres abrazan, yo no podría abrazar a mi padre como este muchacho hizo con su padre, yo no tendría la fortaleza de este hombre oír esas palabras y al final fundirse en un abrazo, yo no podría. Muchos podrían estar pensando eso ahí. ¿Cómo lo lograron? Tengo noticias. No lo lograron ellos, lo hizo Jesús en ellos, habitando en ellos, gobernando en ellos. Y la misma oportunidad está abierta para ti esta mañana, mientras durante toda esta convención el Espíritu de Dios te invita a ser libre del pecado y a permitirle a Él entrar en tu vida y gobernar completamente tu vida. Es la única forma. Yo quisiera que esta mañana nos presentáramos delante de Dios para terminar en oración y reconociéramos humildemente que nosotros no podemos cumplir toda la ley. Nosotros siempre vamos a pecar y definitivamente necesitamos la ayuda de un Salvador. Necesitamos la ayuda de Cristo, aquel que no pecó, aquel que venció la tentación no solo en el desierto, pero durante todo su ministerio, y que ahora quiere otorgar libertad a todos aquellos que con un corazón humilde le reciben en su corazón. Si hay alguien, y tengo esta inquietud, si hay alguien que ha luchado por mucho tiempo queriendo dejar de ser la persona que es, pero siente que no ha podido, y ha entendido que si Cristo entra en su vida y gobierna su vida, podrá lograrlo,
Yo quiero pedirle que levante su mano ahí donde usted está y alguien de aquí va a ir a orar por usted. Mire cuántas manos levantadas. Yo voy a pedirle a los organizadores, a las personas encargadas que miren esas manos levantadas y oremos por estos hombres y por estas mujeres que humildemente dicen: yo no puedo, yo me he dado cuenta que yo no puedo. Yo lo he intentado muchas veces. Yo he dejado y lo dejo por un tiempo y quiero dejar de ser así, pero tarde o temprano me sorprendo haciendo lo mismo otra vez. Necesito que me ayudes, Jesús. Dile: entra en mi vida, entra en mi vida. Mire cuántas manos levantadas, levante alto su mano, yo quiero que los vean. Mire esa es la cosecha, hay que ir a coger esa cosecha. Hermanos, ayúdenme, oren por estos hombres y díganle: Señor, mira estas vidas que entienden lo que aquí sucede. Mira estas vidas que entienden que gobernándose a sí mismos en realidad son gobernados por el pecado. Ellos aceptan humildemente esa realidad y te piden perdón esta mañana. Quieren que tú entres en sus vidas. Dígale usted al Señor ahí, porque aunque no nos alcance la gente para ir a orar por usted, Jesús va a llegar donde usted está con la mano levantada. Y dígale usted al Señor: Señor, mírame, yo reconozco, es verdad, no puedo, siempre peco una y otra vez. Entra en mi vida, gobierna 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 mi vida, Jesús, entra en mi vida. Jesús, sé que no lo merezco, entra en mi vida, sé que no lo merezco, pero escuché el testimonio de un hombre que agredía a su familia y dice que tú lo has hecho amar a su familia. Escuché el testimonio de un hombre que dijo que odiaba a su padre y hoy abrazó a su padre. He escuchado que ese predicador fue un delincuente toda la vida y hoy predica tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú entres en mi vida y gobiernes mi vida y me hagas libre de este maldito pecado que me ha esclavizado por tanto tiempo. Yo quiero dejar de ser el tipo o la mujer que he sido. Ayúdame, yo no puedo solo. Tú sabes que lo he intentado, pero no he podido, lo he intentado sinceramente y luego decaigo, no he podido. Ayúdame, entra en mi vida, gobierna mi vida, porque yo creo lo que tu palabra dice, y tu palabra dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo quiero esa libertad, Señor. Yo quiero esa libertad. Dame esa libertad. Gobierna mi vida, Señor. Gobierna mi vida. Gobierna mi vida. Gobierna mi vida. Hace muchos años yo tenía una sentencia de 35 años de prisión. Mi vida era una desgracia, estaba atrapado en las drogas, el alcohol. Para un lunes del año 99 asesinaría a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos con una AK-47 que habíamos alquilado en 14,000 colones, porque yo era un esclavo del pecado. Pero el 30 de diciembre del año 98, perdiendo la vida en una balacera en San Rafael de Ojo de Agua, Cristo vino a mi vida. Y lo que ocurrió después de ahí no es algo que yo haya podido controlar, ni en lo que yo tenga mérito. Todo lo ha hecho Él. Cuando Él gobierna tu vida, Él cambia tu vida. Vas a empezar a reaccionar distinto, vas a empezar a ver que respondes distinto. Y es porque ya no respondes tú, responde Cristo, que mora en ti.